A su nombre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Fuertes los aplausos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así con ese mismo gozo nos preparamos, disponemos nuestros corazones para recibir la palabra que el Señor trae para nosotros a través de nuestro amado pastor. Dios es muy bueno y para siempre su misericordia. El fragmento, la base bíblica que hemos tomado hoy, quiero que agrandemos un poquitito el pasaje, no solamente un verso. Y si por favor me acompañan, vamos a Éxodo capítulo 33. Vamos a tomar verso 11 al verso 18, que básicamente es la base que voy a utilizar. Evidentemente haremos alusión a otros pasajes que están en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, pero básicamente la palabra para hoy va a estar soportada en este pasaje. Y dice así la palabra de Dios, la leemos: honrando a Dios Padre como el Señor Jesús nos ha enseñado, glorificando al Señor Jesús como el Padre nos ha dicho que le glorifiquemos. De hecho, el Padre glorificó al Hijo cuando le resucitó con el poder del Espíritu y, por supuesto, viviendo en el Espíritu Santo, porque eso es lo que nos define como pueblo hoy en día. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 33, vamos desde el verso 11 al 18. Verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Creo que este es de esos pasajes que se predican solos. Digo yo, es como si el Espíritu de Dios estuviera al frente nuestro y nos estuviera leyendo esta historia, porque es una historia real. Y lo que vamos leyendo no lo imaginamos con el ejercicio de la fantasía espiritual que Dios nos ha provisto a través de su Espíritu, y nos sentimos en ese momento, ¿verdad? Así que el mensaje de hoy va a estar soportado, va a estar basado en este pasaje. Permítanme hacerles algunas preguntas previas a esto. Esta mañana, cuando te despertaste, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando abriste los ojos? Yo puedo responder por ustedes, creo, corríjanme si estoy equivocado.
Gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias porque pones delante de mí un día lleno de oportunidades, lleno de bendiciones, lleno de posibilidades donde voy a ser bendecido, pero sobre todo donde voy a poder bendecir a otros en tu bendito nombre. ¿Verdad? Creo que todos lo hicimos así. ¿Hubo alguien que no lo hizo así? Bueno, si alguien no lo hizo así, es difícil que admita delante de la congregación. A mí se me olvidó esta mañana, pero creo que todos lo hicimos. Bueno, cuando oramos de esa manera, lo que le estamos diciendo al Señor es, gracias por este día, Señor, pero sobre todo gracias porque su presencia todavía está conmigo. Y gracias porque todo esto que usted pone delante de mí va a ser posible sí y solo si usted camina conmigo, ¿verdad? Observa que te digo, usted camina conmigo y no yo voy a caminar con usted. ¿Por qué creen que hago esa diferencia? Por una razón muy simple. La Biblia dice que engañoso es el corazón de los hombres y mujeres, ¿verdad? Estoy hablando en el sentido genérico. Engañoso significa, a veces tenemos el corazón lleno de buenas intenciones, lleno de buenos propósitos, pero cuando enfrentamos la vida, cuando enfrentamos el día, se nos va olvidando y vamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo, en nuestro tiempo. Y si somos honestos y humillados delante del Señor, terminamos diciéndole, Señor, perdóneme. Lo puse en el cajoncito de mi cuarto y salí y lo dejé en el cajoncito del cuarto y no me volví a acordar de usted hasta que tuve un problema. Y cuando tuve ese problema, ¡ay, Señor, ayúdame! ¿Verdad? Y corremos y lo sacamos del cajoncito. Bueno, la historia que acabamos de narrar tiene un antecedente muy triste. Y el antecedente es, ustedes lo recuerdan, lo voy a decir en 2 palabras. Moisés sube a encontrarse con Dios en ese monte santo, ¿verdad? En donde la presencia de Dios era manifiesta y se manifestaba a través de niebla, de rayos de centella, de truenos, y era tan santo el lugar que ni siquiera los animales podían tocarlo. Esa fue la orden de Dios porque iban a morir. Por supuesto, ningún ser humano fuera de los que Dios autorizara, primero Moisés y luego los 50, ¿verdad? Pero lo que hizo Moisés fue subir y todos recordamos muy bien, Dios le habló a Moisés y le dijo, voy a escribir en unas tablas, y dice la Biblia, solo uno trata de imaginarse cómo fue eso, ¿verdad? Alguien me decía, yo me imagino a Moisés con un martillo y un cincel en esa piedra escribiendo. No, la Biblia dice que fue el dedo de Dios el que escribió sobre esas tablas de piedra. Así que no fue Moisés, fue el dedo de Dios. Ahora, ¿cómo lo escribió Dios? ¿En qué lenguaje? Suponemos que en el arameo de esa época, ¿verdad? Pero son conjeturas. Lo que sabemos sí es que Dios, el dedo de Dios escribió en esas tablas. Ahora, aquí viene la parte triste. Mientras Moisés estaba arriba, el pueblo de Dios abajo, viendo que Moisés se demoraba, y quiero que saquemos una lección espiritual de esto. Cuando Dios se demora en atender nuestra oración, o cuando Dios nos ha dicho que no, pero no hemos querido escuchar el no, sino que seguimos insistiendo tercamente, ponemos a Dios en el cajoncito del que hablábamos hace un rato y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, Aarón, que era el hermano de Moisés y escogido para que fuera la voz de Moisés, se impacientó y con él el pueblo de Dios. Ahora, aquí viene una lección espiritual. Cuando Dios parece demorarse, porque nunca se demora, los humanos nos movemos en el tiempo cronos que llamamos, el de los calendarios, el de 24 horas, el del día de la semana, todo eso, pero Dios se mueve en otro tiempo que se llama el kairos, ¿verdad? En griego. Bueno, iba a decirlo en latín y en el romano de ese entonces era ocasio, pero no importa, no es el caso para nosotros hoy. El hecho es que Dios parecía demorarse, Moisés no bajaba, el pueblo se impacienta, el líder que estaba encargado para ese momento en ausencia de Moisés, que era Aarón, se deja, escucha esto, la debilidad de un líder ocasiona consecuencias nefastas para el pueblo que él está regentando, al cual él le da cobertura.
Si un pastor se deja sugestionar, amenazar, subyugar por la presión del pueblo, cuando el pastor sabe lo que Dios quiere, ese pastor va a pagar consecuencias por ser el líder al que mucho se le da, mucho se le exige. Pero por supuesto el pueblo de Dios también va a pagar consecuencias. Ahora, Aarón fue débil y bajo la presión del pueblo decidió algo que deseamos que nunca hubiera ocurrido, pero ¿qué ocurrió? Decidieron construir un ídolo. Y no solo eso, sino que Aarón dirigió la construcción de ese ídolo. Hizo tomar todos los pendientes, las joyas de oro de las mujeres sobre todo, ¿verdad? De ese momento fundieron ese oro y levantaron ese ídolo. Y no solo lo levantaron, lo cual ya es grave, sino que comenzaron a adorarlo. Yo creo que tú entiendes lo que significaría hoy para nosotros tomar nuestro dinero y hacer con ese dinero las cosas que vamos a adorar. Es más o menos la traducción. Estoy yendo muy rápido, lo sé, pero quiero que tu espíritu sea impactado por esto. Cuando estaban en pleno baile, en plena bacanal, adorando, danzando alrededor de ese ídolo, y repito, Aarón, que era el líder asignado por Dios y por supuesto delegado por Moisés, se dejó subyugar por la voluntad de un pueblo que no discernía correctamente. Cuando estaban en eso, Moisés bajó. Y por supuesto, ya resumiendo la historia, la ira de Moisés, al ver todo eso, hizo que él rompiera las tablas, ¿verdad? Las primeras, porque hubo una segunda oportunidad. Bueno, ese es el antecedente. A raíz de eso, Dios se pone furioso, la ira de Dios va a caer sobre ese pueblo, y aquí viene un aspecto importante. Moisés decide interceder a favor de su pueblo. Escucha esto, sabemos que Aarón hizo lo incorrecto, sabemos que el pueblo hizo lo incorrecto, sabemos que le faltaron a un Dios, y estamos hablando de un líder y de un pueblo que fueron rescatados de Egipto, con poderes, con prodigios, con maravillas, vieron un mar dividido, fueron guiados por columnas de fuego y columnas de humo, fueron protegidos de la ira de Faraón. Ellos vieron todo eso, fueron alimentados. Ese mismo pueblo se impacientó y ese mismo pueblo construyó un ídolo y ese mismo pueblo adoró ese ídolo. Eso es lo que está sucediendo en mucho del pueblo de Dios hoy en día, porque estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de un pueblo pagano, estamos hablando de un pueblo que Dios escogió por gracia, no porque fueran mejores. Bueno, Moisés, a pesar de ver que eran culpables, a pesar de ver la falla de su hermano, grave falla, no tiene excusa, a pesar de ver la falla del pueblo de Dios, que en lugar de honrar a su líder, lo que hicieron fue tentarlo para que cayera con ellos. A pesar de Moisés ver todo eso, a pesar de Moisés estar iracundo, con toda la razón, ¿verdad? A pesar de eso, Moisés se humilla y habla con Dios y le dice: Señor, no los destruyas, no los destruyas, son tu pueblo. Son tu pueblo. Podrán haber hecho lo incorrecto, podrán haberse equivocado gravemente, pero Señor, no los destruyas. Y él se humilla tanto que llega a ponerse en manos de Dios y a decirle: Señor, si lo vas a destruir a ellos, también destrúyeme a mí, porque son mi pueblo y a mí me asignaste como tutor, como mentor, como cobertura para ellos. Eso es lo que hace un buen líder. Si el pueblo falla y el líder se pone delante de Dios, el líder tiene que decirle: Señor, soy tan culpable como ellos y los represento delante de ti. Utiliza muchos argumentos, Moisés por supuesto, pero el que más me conmueve es que Dios escucha con atención a Moisés, igual es su siervo, él lo escogió, él lo levantó, él lo cuidó durante tantos años, ¿verdad? Fue formando su carácter, domesticó, si me permiten la expresión, su espíritu para que fuera el Moisés de ser iracundo, de matar a otra persona, de tantas cosas, convertirse en el más manso de todos los hombres. Eso solo lo puede hacer Dios, ¿verdad? Bueno, Moisés se humilla y Moisés le dice a Dios: Señor,
Si los matas ahora, ¿qué van a decir todos los otros pueblos que no son tu pueblo? Van a decir, mira, ese Dios los sacó de Egipto, los cuidó, les permitió ver su poder, sus prodigios, sus maravillas, y los puso en el desierto para matarlos. Estoy resumiendo la historia, tú la recuerdas. Finalmente Dios cede. Pero ¿a dónde quiero ir con esto? El valor de un intercesor. Hermano mío, esta iglesia tiene líderes. Esta iglesia tiene personas a quienes Dios ha escogido. No somos perfectos, ¿de acuerdo? Pero Dios ha trabajado en la vida de los que Él ha levantado en esta iglesia. Y cada uno de esos líderes tiene una porción del rebaño bajo su cobertura. Y cada vez que alguien de esa porción del rebaño se llena de soberbia, se llena de iras, miente, peca, el líder que está dando cobertura siente el dolor que siente el Espíritu Santo porque se contrista. Pero ese líder no cede a la presión del pecado en su liderazgo, en su cobertura, en su ministerio. Ese líder, al contrario, se levanta en poder, en autoridad y lleno del Espíritu, intercede por ellos. No porque sean perfectos, porque el pecado es evidente. Pero ese líder se pone delante de Dios. Y yo quiero que entiendas algo con Moisés. Ser intercesor no es fácil. Podemos orar, todos oramos, todos hablamos con Dios. Pero el intercesor va un paso más allá. Se requiere un carácter especial, un llamado, una unción para pararse en una brecha que es la grieta por la cual el enemigo está haciendo estragos en ese ministerio, en esa porción del rebaño o en toda la congregación. Y ese líder tiene que pararse en esa brecha. Y toda la suciedad y la porquería que el enemigo estaba metiendo por esa brecha, la recibe ese líder. Hermano mío, si ese líder no está bien parado en el Señor, si ese líder no está lleno del Espíritu de Dios, ese líder va a quedar hecho añicos. Porque el enemigo no tiene compasión. Y el enemigo disfruta derribando líderes. El enemigo disfruta poniendo en ridículo los líderes que Dios ha levantado. El enemigo disfruta levantando el rumor, la contienda dentro del rebaño, señalando a su líder, como lo hicieron con Moisés. Ese es trabajo del enemigo, irse contra los que Dios levanta, que van a defender el mismo pueblo de Dios. Ahora, el intercesor no es solo alguien que ora, es alguien que con valentía, porque se pone en el lugar por donde el enemigo más está dando golpes, dardos, fuego, y lo enfrenta. Y no solo enfrenta al enemigo mismo, sino que ese líder cierra la brecha para que el enemigo no siga encontrando oportunidades. Eso significa que el líder va a hablar con aquel o con aquellos que cometieron el pecado, que el líder va a tener que exhortar, va a tener que disciplinar, va a tener que enfrentar esa soberbia. Y muchas de esas ovejas se van a volver contra él. Y eso lo sabe el líder. Moisés lo sabía, Moisés lo aprendió. Este es el antecedente de ese pasaje tan bonito que acabamos de leer. Yo quiero que sepas, el Moisés que está hablando aquí con Dios es el Moisés que acaba de pasar por una de las pruebas más complicadas. Pasó por varias, pero esta fue grave. Su propio hermano, su pueblo, levantó un ídolo, adoró. Y Moisés venía con la unción de traer la ley de Dios. Tremendo profeta ese Moisés. Bueno, los líderes de esta iglesia son versiones de Moisés. El mismo espíritu que acompañó a Moisés es el espíritu que acompaña a los líderes de esta congregación. Hermano, ten mucho cuidado cuando levantas un dedo contra uno de tus líderes. Y ten mucho cuidado cuando le prestas el oído a otra oveja que levanta el dedo contra uno de sus líderes. Porque peca el hermano y pecas tú por ser alcahuete, por creer, por no discernir.
por dejarte hundir en la podredumbre que el enemigo está entrando. A eso lo llamamos cizaña. Bueno, Moisés vio todo eso y aún así viendo lo evidente, no podía negar Moisés el pecado de ese pueblo. Le dijo al Señor: perdónelo, Señor, denos otra oportunidad, denos. Él hubiera podido: Señor, haga con ese pueblo lo que quiera y deme otro que sea más obediente. Yo conozco líderes que han hecho así: pastor, ese ministerio, entrégueselo a otro. Yo prefiero otro. Pastor, mira ese grupito, cómo es de lindo, dame ese rebaño. Pero no, pastor, ya estoy hasta aquí. Que el Señor haga con ellos lo que quiera. No, un líder no hace eso. Los líderes de esta iglesia se han sostenido a pesar de la adversidad, a pesar del fuego del enemigo. Y esos líderes están humillados, pidiéndole al Señor misericordia por todos aquellos que pecando están haciéndole daño a la obra del Señor. Ese es Moisés. Así que, hermanos, honremos la posición de intercesor. Tú no sabes cuántas horas, cuánto dolor, cuánto llanto, cuánto desgaste físico, emocional, espiritual está padeciendo aquel que se pone delante de Dios a tu favor. Tú no lo sabes, porque ellos lloran en silencio, porque ellos se frustran en silencio delante de la presencia de Dios, haciendo un trabajo para el cual fueron llamados y al cual saben que no pueden renunciar porque es un llamado de Dios. Pero no ves a ninguno de ellos aquí vanagloriándose. No ves a ninguno de ellos aquí sacando pecho diciendo: hermana, hermano, usted está aquí y está así. ¿Sabe por qué? Porque yo me puse delante de Dios para que Dios lo bendijera. Ninguno de ellos lo va a hacer. Y si quisiera hacerlo, yo no lo permitiría, porque ese no es el objeto de la intercesión. El objeto de la intercesión es glorificar a Dios, y solo a Dios y a Él vaya toda la gloria. Bueno, amados, ese Moisés que intercede y que podemos decir conmueve a Dios, pero entendemos que ya Dios tenía esa decisión tomada y Dios decide darle otra oportunidad, y es cuando entra el pasaje que acabamos de leer. Ahora voy a tomar ese pasaje verso por verso y voy a hacer algunos comentarios para que entendamos cómo responder a esta pregunta. En esta semana 3 personas diferentes me preguntaron: ¿qué hay en su iglesia? Si yo asisto, si yo atiendo, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué hay? Como dicen en inglés, uno de ellos era anglo. ¿Qué hay para mí ahí? No sé si lo estoy traduciendo bien. O sea, ¿por qué me importa ir? ¿Qué ganaría? Decimos en español, creo que esa es la traducción. ¿Qué ganaría si voy? Bueno, yo me acordé de este pasaje y le dije: no sé, siéntese conmigo. Eran 3 personas distintas y con los 3 hice el mismo ejercicio. Y les leí este pasaje con la misma introducción. Les dije: si usted me está haciendo esa pregunta es porque alguien está intercediendo por usted. Es porque alguien está clamándole a Dios para que Dios le dé a usted la oportunidad de congregarse, porque ninguno de los 3 se congregaba. Los 3 profesaron en algún momento ser seguidores de Cristo, pero el fruto no se dio. Así que fueron exhortados de muchas maneras y estaban molestos y decidieron no congregarse. Los 3 no se conocen, pero la historia era muy similar. Aquí está lo que vas a encontrar, lo que estás encontrando y lo que encontrarás en esta iglesia. Verso 11, voy a comenzar a leerlo rápidamente, ¿verdad? Escucha esto. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Esto es lo primero que quiero decirte. En solo ese verso vas a encontrar esto en esta iglesia. Lo has encontrado, lo estás viviendo y lo vas a seguir encontrando. Lo primero, en esta iglesia aprendemos a hablar con Dios cara a cara. Ahora, para el pueblo de Dios, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, hablar con Dios cara a cara era tener una intimidad muy particular con Dios.
Era saber quién era Dios. Era entender mucho de lo que Dios era, hacía y deseaba con él. Por eso Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y dice el resto del verso, como habla cualquiera a su compañero. Así que lo que le dije a estas tres personas es lo que debe ser verdad para cada uno de los que estamos hoy aquí. Y para muchos que hoy no vinieron, pero que seguramente van a ver el mensaje en diferido. Y es esto, en esta iglesia tú aprendes a hablar cara a cara con Dios, como si estuvieras hablando con un amigo. Ahora voy a hacer una salvedad aquí y es esta. Los cristianos nos movemos en un polo, en una bipolaridad un poquito incómoda. Hay los que dicen, Dios es tan alto, tan grande, tan puro, tan santo que, ¿cómo me voy a acercar a Él? Es un Dios temible. Y hay en el otro extremo los que consideran que Dios es su amigo, su pana, su parce, no sé cómo digan en sus países, su compañero, su mompa, su compinche. Entonces andan con Dios de gancho para arriba y para abajo, inclusive cuando pecan. Hubo una época en Colombia donde la ciudad de Medellín pasó un periodo terrible. No está mucho mejor ahora, pero en ese entonces existían los famosos sicarios que han sido exportados a otros lugares del mundo. Lo digo con tristeza. Bueno, la mayoría de estos sicarios fueron levantados con valores católicos, es decir, creyendo en Dios y en los santos. Todos los sicarios que fueron atrapados, que fueron entrevistados y que por supuesto estaban pagando en cárcel, todos decían que antes de hacer su trabajo, antes de recibir el nombre, la foto de la persona que tenían que ir a asesinar, ellos se encomendaban a Dios, se encomendaban a la Virgen y le decían, Señor, que hoy aparezca ese tipo y que aparezca a la hora que me dijeron, en el lugar que me dijeron, Señor, y que el arma no se encasquille, que el arma funcione perfectamente y que yo con los disparos lo acabe en un momento y que yo pueda salir con vida y que no me atrapen. Esa era su oración. Esa era su oración. ¿A dónde voy con esto? Hermano, los dos extremos son perjudiciales. Dios no es tan lejano en su santidad que tú no puedas clamar a Él en confianza. Pero Dios no es tu compinche como para que andes con Él para arriba y para abajo como un trapito sucio. No, Él es Dios. Ha tenido misericordia de ti. Te escogió por gracia, pero en su misericordia te sigue protegiendo. Bueno, Moisés hablaba cara a cara con Dios, como se habla con un compañero, pero Moisés conservaba su lugar. Moisés sabía quién era Dios, pero entendía que podía acercarse a ese trono de gracia y misericordia, como dice Hebreos 4, ¿verdad? Acércate a ese trono de gracia y misericordia y acércate confiado, porque vas a encontrar socorro oportuno. Sigue siendo Dios, pero puedes acercarte con confianza. Amén. Bueno, eso está en el primer verso, en el verso 11. Y el verso continúa diciendo, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Si hay algo que en esta iglesia enseñamos, y a estas tres personas les hice la misma pregunta, ¿quién los discipuló? ¿Quién los está discipulando? ¿En qué ministerio serviste? Porque los tres llegaron a servir en la iglesia. De hecho, uno de ellos llegó a ser un líder importante en su iglesia. En este verso 11, mira toda la riqueza del verso, Moisés nos enseña el valor de tener un discípulo, de estar formando a alguien. Así que esto es lo que le enseñamos a los líderes aquí. Tienes que tener un Timoteo, tienes que tener un Josué, tienes que tener alguien en formación que te ayuda y que eventualmente va a ser escogido por Dios para tu reemplazo cuando llegue el momento. Pero amados, esto es lo mismo para cada familia. Todo padre debe tener en su familia un Josué, un Timoteo, alguien especial a quien Él esté formando para que crezca en los caminos del Señor. Lo vamos a hacer con todos, pero tú sabes
que la gracia de Dios, aunque es universal, se derrama de una manera especial, una unción especial sobre algunos de nuestros hijos, más que en otros. Hay chicos que son más inquietos, más adelantados, más curiosos, preguntan más, disciernen mejor, se equivocan más, pero se equivocan haciendo como hacía Pedro, que veía a Jesús y salía corriendo atolondrado a tirarse al agua. Jesús, Jesús, y no lo toquen, y ¡ay! Corta una oreja, ¿verdad? Bueno, es bueno tener un Timoteo, es bueno tener un Josué. Si no lo tienes, yo te animo, porque eso es lo que hacemos en esta iglesia, tener discípulos. Alguien nos está discipulando y nosotros estamos discipulando a alguien, porque esa es la gran comisión. Así que el solo verso 11 nos daría para tener mucho tiempo y seguir hablando. Así que la pregunta es, ¿quién te está discipulando y a quién estás tú discipulando? ¿Eres amigo de Dios tanto como para conversar con Él cara a cara, sabiendo en el temor a Dios que Él es Dios y que no es tu compinche? ¿Sabes todo eso? ¿Estás viviendo de esa manera? Eso es esta iglesia. Bienvenido a la Iglesia Hispana del Nazareno de Brampton, casa de oración. Así que estos tres hombres abrían los ojos cuando yo les hacía esas preguntas. Se avergonzaban, lloraban, pataleaban, todo lo que tú quieras, porque fue una exhortación fuerte y directa. Y ninguno de ellos, escúchame esto, ninguno de los tres pudo decirme que yo estaba mintiendo, porque era de tal manera la claridad con que el Espíritu de Dios hablaba, que todos tuvieron que agachar la cabeza y recibir la exhortación directamente de Dios. Verso 12. Y dijo Moisés a Jehová, escucha esto, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Aquí hay dos elementos importantes que le dije a estos muchachos, fue donde más lloraron. Uno de ellos especialmente, que me clamó y me dijo, pastor, no siga, ya no aguanto, ya no tolero, ya es suficiente daño. Le dije, Dios no te está ya dañando, Dios te está restaurando, tú estás confundiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. El diablo te daña, el diablo te destruye, el diablo te roba. Dios no, Dios no. Así que los dos elementos importantes en este verso 12 son estos. Moisés le dice, Señor, usted me está diciendo esto, que saque ese pueblo. Aquí está el primer elemento. Dios te da un propósito, Dios te da una misión, Dios te da una orden, Dios te hace un llamado. Aquí Dios le está diciendo a Moisés, te levanté como profeta para mi pueblo, te levanté como guía para mi pueblo, te levanté como líder para mi pueblo. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Amado, ¿usted sabe lo que Dios quiere con usted? Usted sabe, es su propósito, no el de cada uno. Es la voluntad de Dios, no lo que a usted se le ocurra, no lo que a mí se me ocurra. La iglesia está para cumplir la voluntad de Dios. Padre, si eres varón, eres el líder de tu familia, ese es tu llamado, tienes que cumplirlo. Mujer, es la ayuda idónea, no porque estés debajo, estás al lado, el varón no puede sin ti, estás cumpliendo ese rol, ese propósito. Chicos, no desafíen sus padres. Fueron puestos por Dios y Dios te los puso a ellos como padres para que te guíen, para que te orienten. Y no le pertenecen a los padres, son de Dios. Son prestados durante un ratito y en ese ratito Dios espera que cumplamos lo que Él nos ha pedido. Así que en el verso 12 Dios le dice, y Moisés lo entiende así, tú me has dicho, saca este pueblo. O sea, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cuál es mi visión, yo sé cuál es tu propósito, lo tengo claro. Pero Moisés añade, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Voy a decirte algo importante. En el Antiguo Testamento, igual en el Nuevo, pero es más claro en el Antiguo, el nombre que se le pone a las personas en la Biblia es importante porque en el nombre está el carácter. Por eso sabemos lo que significa Jesús, lo que significa Josué, lo que significa Moisés, porque Abraham pasó de ser Abraham a ser Abraham, ¿verdad? Todo eso es importante porque en el nombre hay algo que Dios quiere transmitir. No quiero decirte que ahora empieces a mirar tu nombre etimológicamente y vayas, no. Lo que quiero decirte es esto, cuando Dios te llama por tu nombre, es porque Él te conoce.
es porque Él te conoce. Él sabe quién eres. Y Él no le dispara al bulto. Él dice, José María. Y entonces José María sabe que es con Él. No es con Daremis, no es con Jonathan. No, es con José María. Bueno, Dios tenía esa relación con Moisés porque era su amigo. Porque tienen una relación de intimidad. ¿La tienes tú con Dios? ¿Has escuchado tu nombre de los labios de Dios? ¿Sabes cuando Dios te está hablando a ti y no a otro, no al que está al lado, no al que está atrás, no al que está encima? ¿Sabes eso? Moisés lo sabía. ¿Por qué lo sabía Moisés? Porque Dios lo escogió así, fue el único. No, hermano, esa es una verdad bíblica para todo el pueblo de Dios. Dios te escogió por nombre, por nombre. Dios no jugó a los dados contigo. Dios dijo, Wendy, te necesito conmigo y te llamo para esto, por nombre propio. Irai, te vi escondiéndote detrás de ese carro. Te necesito. No sé qué carro Irai, no, pero entienden a dónde voy. Si Dios te escogió, Dios te conoce por nombre. Aquí está claro. Ahora escucha esto, lo más interesante. Tú dices, te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Hermano, el que Dios te conozca por nombre, el que Dios te saque de dónde estás y tú sabes dónde estabas, lo ha hecho por gracia. Yo no dice, Mario, te escogí porque mira, guapetón, así como te vio hermana Anita, que dijo, gracias a Dios porque así lo quería. No te escogí por eso, Mario. Te escogí porque a mí me place. Y porque vas a ser instrumento, un vaso de honra en mis manos. Todos los que estamos aquí hemos sido escogidos, no por lo que éramos, porque valíamos nada sin Dios, sino por lo que somos en las manos de Dios. Moisés 40 años pensando que era alguien importante en la corte del faraón. 40 años comiendo sudor y polvo, oliendo a chivo. Y luego 40 años entendiendo quién era en las manos de Dios. Hermano mío, cuando Moisés dice, Señor, usted me conoce por nombre, he hallado gracia, reconozco que no fue por mí. Y entonces dice, mira que esta gente es pueblo tuyo. Aquí hay la tercera verdad derivada por esto. Si Dios te escogió por nombre, es decir, es contigo. No es con el bulto. Dios te escogió por nombre y te dio un carácter especial y fue por gracia. Y gracias a eso, Dios te hace suyo, su pueblo. La identidad, mi hermano, viene dada por la escogencia que hace Dios por gracia de cada uno de los que estamos aquí. Ninguno lo merecíamos y a todos nos llamó por nombre. Y por ese hecho nos hizo su pueblo. La identidad de un pueblo está basada en la escogencia que hizo Dios. Nos guste o no nos guste, Dios es soberano para decir, a este lo quiero como pueblo, a este no. Sé que lo que estoy diciendo a muchos le va a bajar en reversa, pero ¿quién eres tú para contender con la sabiduría de Dios? ¿Quién eres tú para entender por qué Dios decide que Dilmer es un vaso de honra y no don Pepito Pérez, yo qué sé, en Alaska? Yo no lo sé, pero Dios lo sabe y a Él le plació hacerlo así. Nunca la arcilla va a contender con el alfarero. Nunca, ¿verdad? Ahora, mira cómo sigue esto de interesante. Verso 14. Y Él dijo, el Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora escucha eso. Dios te llama por nombre, Dios te escoge por nombre, Dios te aparta, Dios te hace lo que eres por su gracia, te sigue sosteniendo por misericordia porque seguimos equivocándonos, seguimos metiendo las patitas, pero la gracia y la misericordia de Dios nos siguen sosteniendo. Pero así todo, dice el Señor, te daré eso. Mi presencia va a estar contigo y te voy a dar descanso. Hermano, si hay algo que le dije a esos tres muchachos, ya estaban deshechos llorando los tres. Digo muchachos porque pues ya a mi edad, todos los de 60 para abajo son bebecitos para mí, ¿verdad?
Bueno, les digo yo, mire, Dios lo escogió por nombre, Dios lo escogió por gracia. Usted, ninguno de ustedes se lo merecía, y menos cómo están, les decía yo, porque me contaron todas sus... Ay, hermano, cuando uno se aparta de los caminos del Señor, el mundo lo devora. Y les decía yo, miren cómo están. Pero si ustedes vienen, la presencia de Dios con ustedes les va a dar descanso. Le dije, la exigencia de Dios, porque yo me decía, pero yo me fui de la iglesia porque esa iglesia estaba llena de reglas, llena de mandatos, llena de, y esto sí, y esto no, y esto es pecado, y usted está podrido, y usted no, y dice, me cansé de eso. Y me salí. Le dije, ok, en la iglesia, la verdadera iglesia, no le dije solo esta, la verdadera iglesia, la iglesia de Jesucristo, da descanso. Da descanso emocional, da descanso físico y da descanso espiritual. El yugo que pone el Señor es mucho más liviano que lo que el mundo ha puesto en ustedes. Y les puse los ejemplos porque ellos me acababan de decir en qué estaban. Y le dije, ¿y tú crees que esos traficantes con los que estás ahorita son un yugo más liviano que el que Dios te va a poner si comienzas a congregarte, si vuelves a la presencia de Él? No, si me están buscando para matarme. Y entonces, busque su refugio, vaya al lugar de encuentro, vaya al tabernáculo de reunión, ahí está Dios para usted. Y da paz, da descanso. Así que entendieron rápidamente lo que significaba que Dios da su presencia y con su presencia da descanso. Y el verso 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no va conmigo, no me dejes caminar. Bueno, dice, no me saques de aquí. Y el verso 16 dice, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Escucha esto con cuidado. Cuando Pedro y Juan hicieron ese milagro a la entrada de la puerta de la Hermosa para el templo, de ese hombre cojo, bueno, cojo no, era realmente, creo que las dos piernas las tenía tullidas, algo así. Pedro lo miró y le dijo, estás esperando oro, pero oro no tengo. Estás esperando plata, plata no tengo, pero tengo algo, de lo que tengo te doy. Ya estamos hablando de un Pedro y de un Juan que habían recibido el Pentecostés, habían recibido el Espíritu de Dios. Tú y yo ya recibimos el Espíritu de Dios. Tú y yo ya tenemos ese poder de Dios. La tercera persona de la Trinidad no es solo una fuerza, se manifiesta con fuerza, se manifiesta con poder, pero es una persona. La misma naturaleza del Padre, la misma naturaleza del Hijo. Hermano, Pedro le dijo, de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y camina. Y este hombre saltó danzando, bailando, no sabía qué hacer, los cogía de gancho y la gente se maravilló y la gente quería adorar a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan se enojaron, pero ¿por qué nos miran a nosotros? Y si fue Dios el que hizo esto, tú ya sabes eso. Bueno, Pedro y Juan fueron apresados por eso, pero cuando fueron apresados y fueron azotados y ellos presentaron su defensa, tú recuerdas las palabras de Pedro y el mensaje de Pedro, esa prédica de Pedro, ¿verdad? 3,000 personas convertidas, hermanos, eso es poder de Dios. Ahora, el punto al que quiero ir con esto, y ya estoy cerrando el mensaje, voy a romper un récord. Escucha. El Sanedrín, todo ese montón de importantes, viendo el valor y el denuedo con que Pedro hablaba, sobre todo Pedro, Juan debió decir algo, pero la Biblia habla más de lo que Pedro hablaba. Dijeron, se ve que estos han estado con Jesús. Se ve que estos son de los de Jesús. Ahora pregunta para ti, porque esa fue la pregunta que le hice a esos 3 varones, eran 3 varones. Se nota que ustedes estuvieron con Cristo. Se nota, y esta es la parte más importante, que Cristo está con ustedes. Porque tiene que ser evidente, hermano. Usted no viene a ser cristiano solamente aquí en la iglesia. Usted no viene a practicar la santidad solamente aquí en la iglesia. Cuando usted cruza ese dintel hacia afuera,
La identidad en Cristo, el quién es usted en Cristo, tiene que notarse de tal manera que por donde usted pase, permíteme decirlo alto y fuerte, los demonios tienen que manifestarse, porque la presencia de Dios en usted, la identidad suya, el poder del Espíritu en usted, que es santo, 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 tiene que hacer temblar los endemoniados. ¿Está sucediendo eso? Por donde tú pasas, la gente tiene que decir, ¿y ese qué? ¿Y esa qué? Porque es evidente que usted ha estado con Jesús y que Jesús está con usted. Bueno, ¿sabes qué está diciendo aquí Pablo? Pablo responde, si tu presencia no va, no nos dejes ir, porque en lo que el mundo va a conocer que somos tu pueblo es que somos diferentes de todos los otros pueblos de la tierra. Escucha eso, distintos de. El primer criterio de separación de los tres que conocemos de la definición de santidad es estar apartado. El segundo es estar limpio y el tercero es estar consagrado. Esos son los tres criterios que maneja la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento y no ha cambiado. Ustedes y yo somos santos porque pertenecemos al santo. Y somos santos primero porque somos apartados, somos distintos de los otros pueblos. ¿Te lo han dicho así? Ya me escucharon una vez, eso fue en la casa anterior a la que vivimos, donde un día tocaron a la puerta, abrí y era un oficial de policía, me muestra su placa, y claro, que te visite un policía, uno, ¿verdad? Uno se preocupa. Le dije, sí, a la orden. Me dijo, ¿usted es Otto? Sí, como usted es pastor. Sí, yo dije, ay, Señor. Tantas cosas que se le ocurren a uno, indudablemente no estaba lleno del Espíritu, porque se me ocurrió, ¿qué ovejita habrá ido a decir qué cosas? ¿Qué es posible, verdad? Hoy en día, los líderes somos blancos de cualquier cosa. Y con esto de la inteligencia artificial, ya tú no sabes si lo que se inventan es real o fue fabricado. Y una vez se pone en las redes, ya tú no lo puedes borrar nunca más. Te va a perseguir toda la vida. Solo la gracia y la misericordia de Dios son tu refugio. Para hacer el cuento corto, le dije yo, claro que sí, siga. ¿Puedo hablar con usted? Dijo, sí, siga. Bueno, en ese entonces mi hija estaba todavía en la escuela. Yo la llevaba al paradero del bus y ahí yo conversaba con... Mi esposa siempre se ríe porque yo le hablo a todo el mundo. Y yo le hablaba a todos los papás que estaban con otros niños esperando el bus. Y caí en gracia en una mujer que llevaba 2 de sus niños, musulmana ella. Y alguna vez me oyó decir algo sobre Dios a una señora que se acercó y le hice un favor, le ayudé con algo, no recuerdo qué fue. Y la señora me dijo, la gracia de Dios es suficiente. Así me respondió ella para agradecerme. Y me llamó la atención, le dije yo, ¿usted conoce del Señor? Me dijo, sí, ¿usted conoce? Le dije, pero por supuesto. Y ese es uno de mis versos favoritos. Y esta, no eran hispanos, y esta señora musulmana escuchó y se acercó, me dijo, ay, usted sabe, usted es ella pensó que yo era un rabino. ¿Usted es un rabí? Le dije, no llegó a tanto. Pero usted conoce de la escritura, ¿verdad? El Antiguo Testamento, el Pentateuco. Le dije un poco y se puso, y cada vez que nos encontrábamos, ella tenía alguna pregunta. Ella me dijo, ¿por qué no va a mi casa? Nos estamos reuniendo una vez al mes, estudiamos la Torá, estudiamos el Corán, comparamos las escrituras. Usted nos puede acompañar. Yo quiero que usted le ayude a mi imán, al sacerdote que ella tenía en su ¿cómo se llama el templo de ellos? Mezquita. Y yo le dije, seguro, invíteme y todo eso. Pero bueno, ahí entablamos amistad. Aquí viene el cuento. El policía me dice, ¿usted conoce a la señora fulana de tal? Le dije, sí. ¿Usted conoce a los niños de ella? Sí, lo conozco. Y me dice, ¿en qué contexto? Le dije, le eché pues un cuento breve. Pero él me dice, mire, ha sucedido algo. Ha pasado un hecho de violencia doméstica en el hogar de esa mujer. Ella y el esposo llegaron a agredirse. Fue desagradable, no fue la primera vez.
los chicos quedaron en la calle y una patrulla que fue llamada los entrevistó y los chicos señalaron su casa. La razón por la que la señalaron fue esta. La mamá le dijo, si alguna vez sucede algo y necesitan ayuda, la única casa a la que tienen permitido ir a pedir ayuda y a esperar es en la casa, y le señaló la casa. Y cuando yo estaba en los buses, ella me presentó con los hijos, pero yo no entendí por qué. Este agente de la policía me dijo, y sabe que hemos tenido que entrevistar vecinos, porque fue un acto de violencia doméstica, y todos los vecinos nos han dicho lo mismo. Le dijeron a sus niños que si algo sucedía o estaban en peligro, la única casa a la que podían ir era esa casa, la casa en la que estaba el policía conmigo. Me dijo, yo quería conocerlo, porque esto es extraño. Es decir, ¿verdad? Hoy en día quizá no tanto, pero el punto al que quiero ir es simple. Hermano mío, Moisés le dice al Señor, ¿en qué van a conocer los otros pueblos del mundo en que somos tu pueblo, si no es en que tu presencia está contigo? Moisés lo pone en estas palabras, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Hermano, esto es lo que quiero decirte, iglesia. A estos tres los voy a llamar hermanos, porque restauraron su relación con el Señor. Les dije lo mismo. Les dije, si por donde ustedes caminan no hay manifestación de demonios, si por donde ustedes caminan no se preguntan, ¿y ese por qué camina así? ¿Y ese por qué mira así? ¿Y ese por qué habla así? ¿Y ese por qué piensa así? Y usted no es un apartado del mundo para Dios, entonces usted no conoce al Señor. La presencia de Dios no está con usted. En esta iglesia, amado, la presencia de Dios está con cada uno de ustedes. La presencia de Dios hace que cada uno de ustedes, por nombre propio, por gracia, sea distinto del resto de los pueblos que están allá afuera en la tierra. Y el verso 17 dice, y termina aquí mi mensaje, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hermano, la presencia de Dios está sobre aquellos que han hallado gracia delante de Dios y en quienes la presencia de Dios es manifiesta. Eso es esta iglesia. Moisés, siendo Moisés, termina diciendo, te ruego que me muestres tu gloria. Es decir, que para Moisés no era suficiente que Dios le dijera, te escogí por nombre, por gracia, porque no eras nadie. Y encima te estoy dando mi presencia y todavía quieres más. Bueno, a veces somos así, ¿verdad? Pero ese mensaje es para otro momento. Ponte de pie. Quiero que pongas atención a esto. Hermano, escucha. Te invito, amada iglesia, y yo confío en que estos tres muchachos ojalá se congreguen aquí, o igual les dije que había un servicio en inglés, en fin. Pero hoy quiero invitarte a que continúes caminando con la presencia de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Y por esa gracia Él te ha llamado por nombre. Y cuando te llamó por nombre, puso su presencia en ti, que es su Espíritu Santo. Y cuando puso su presencia en ti, te apartó del resto de pueblos, de todo lo que hay en Brampton, de todo lo que hay en Ontario, de todo lo que hay en Canadá, lo que tú quieras. Eres un pueblo santo, apartado, limpiado, consagrado para Él. Hermano, te invito a que continúes caminando con la presencia de Dios. Disfruta el ser conocido por tu nombre. Percibe el gozo de ser recibido por gracia en esta relación con Dios. Vive en esta identidad que te da el ser pueblo de Dios. Toma conciencia de tu participación en el propósito de Dios. Vive con la esperanza de ver cumplido ese propósito. Comparte con otros estas buenas nuevas
y mantén siempre, siempre, siempre un corazón agradecido, porque Dios te escogió para que seas su pueblo. Amén, hermanos. Eso es esta iglesia, eso eres tú, eso soy yo, y ese es el Dios que tenemos. Que Dios bendiga su santa palabra, que Dios ponga esa paz, ese descanso en tu corazón. La presencia de Dios es la garantía de que eres su pueblo, le perteneces. La presencia de Dios es la garantía de que estás en el propósito de Dios. Él no te escoge para nada, Él te escoge conforme a su voluntad. Y si te escoge conforme a su voluntad, el propósito de Dios en ti se va a cumplir, porque una vez dicha la palabra de Dios no retorna vacía. Él te escogió por nombre, por gracia, y te dio un propósito que está conforme a su voluntad, y esa voluntad se va a cumplir. No hay nada, no hay nadie que pueda oponerse a que la voluntad de Dios se cumpla. Así que no solo eres escogido de Dios, el propósito de Dios en ti se va a cumplir. Nada puede evitarlo. El diablo podrá hacer 10,000 cosas, podrá engañarte, distraerte, fastidiarte, qué sé yo. Es el diablo, ¿verdad? Ese es su trabajo, por eso le pagan. Pero Dios es tu Señor, por nombre propio, por gracia, te escogió y te puso en ti su presencia. Esa es esta iglesia. Gloria sea dada a Dios. Gloria sea dada a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Tengo 2 minutos todavía. Tengo 2 minutos. Recibe la bendición sacerdotal. Toma de la mano al que tienes a tu lado y dile esas palabras. Bendícelo diciéndole, Dios te escogió por nombre. Sí, y cuando la persona que te escuche decir eso saque pecho de, oh, Dios me escogió, dile, no, pero no te creas tanto. Te escogió por nombre, pero por gracia. Porque no lo merecías. Ninguno de nosotros lo merecíamos, pero nos escogió. Y ahora dile, por gracia, y puso un propósito en ti con su presencia. Cuando Dios te escoge, tiene un propósito, su propósito, no el nuestro, su propósito. Y la voluntad de Dios, nadie puede impedir que se cumpla. Amén. Dile eso al que está a tu lado. ¿Lo memorizaste? Dios te escogió por nombre, Dios te escogió por gracia, Dios puso su presencia en ti, Dios te dio un propósito y ese propósito jamás va a dejar de cumplirse. Ese es el Dios de esta iglesia, ese es tu Señor, ese es mi Señor. Bendito sea Dios. Recibe la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová sobre ti alce su rostro y ponga en ti su paz. Shalom, hermanos, shalom. Dios es buenazo todo el tiempazo. Dios les bendiga, hermanos. No te vayas, hay 3 anuncios chiquititos. El primero, escúchalo.